Es un tema que ya ha aparecido en esta mañana. Tiene que ver con la paz de Dios. La paz de Dios. Cuando uno habla de la paz de Dios, tal vez su mente le salta, si tiene buena memoria, a Filipenses capítulo 4. Y es ahí donde vamos a hacer la lectura. Filipenses capítulo 4 nos habla de la paz de Dios, una provisión de Dios para guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y si la semana pasada nos hablaba Uriol de la renovación de nuestra mente y cómo en esa mente hay que introducir la verdad de Dios para que poder ser renovados, una consecuencia de introducir esa verdad es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Y hoy quisiera ahondar un poquito más en eso. ¿Cómo ocurre que la paz de Dios pueda llenar nuestros corazones tras renovar nuestra mente? Sabéis que Pablo, que es el escritor de la carta a los filipenses, tenía motivos de sobra para estar preocupado. Tenía motivos de sobra. Había dificultades, problemas en la iglesia de Filipos a la cual él escribía y unas dificultades que él tuvo que escribir para tratar de solventarlas, ¿verdad? Pero eso no solo pasaba con la iglesia de Filipos, pasaba con muchas de las iglesias que él había fundado, obviamente por la dirección del Espíritu Santo. Y allí, pues, en algunos había judaizantes, en otros había problemas internos, en otros había persecuciones. Y parecía en algún momento que a Pablo se le desmontaba todo. Y en sus cartas vemos esa preocupación por las iglesias del Señor, como nos dice en 2 de Corintios. Filipos no era menos, pero además, fijaos, estaba en una situación crítica. Estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Además, sabía que sobre él pesaba la pena de muerte. Sabía que, y el Señor le había mostrado que le quedaba poco. Así imaginaos, la preocupación de las iglesias, el crecimiento de las iglesias, y encima sabía que él no iba a poder atenderlas más. Así que cada carta, guiada por el Espíritu, iba impregnada de ese deseo que el Señor pudiera seguir haciendo la obra en cada creyente que la pudiera leer. Y gracias a Dios también esta carta está con nosotros. Así que Pablo ni siquiera nos conoció, lo conoceremos y nos conocerá un día, Dios mediante, allí en la gloria, pero también para nosotros escribió estas palabras. Ahora, lo que interesa en esta carta y la lección que quiero traer delante de vosotros tiene que ver con cómo afrontar esas preocupaciones y disfrutar la paz de Dios que nos da el Señor. La preocupación es consecuencia de pensar incorrectamente. Ya, como decía antes, Uriol nos hablaba la semana pasada de cómo importante es no conformar nuestra mente a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento. Porque es ahí donde va a atacar la preocupación, en la manera de pensar. Y si consigue que pensemos incorrectamente, habrá afán, ansiedad, preocupación, tensión, etcétera, etcétera, en nuestra vida. Y Pablo lo sabía bien. Así que nos enseña que sentir y pensar, que es una palabra sinónima en Filipenses, cuando nosotros hablamos de sentir, tal vez lo relacionamos más con los sentimientos, con las emociones. Pero Pablo no. Pablo lo usa y lo relaciona más con el entendimiento, y por eso dice en Filipenses 2, sed del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No las emociones de Jesús. No es que tratéis de imitar las emociones de Jesús. Tratar de imitar la manera de pensar de Cristo Jesús. Eso es lo que va a cambiar vuestra manera de pensar y hacer cambiar vuestra manera de actuar. Así que pensar incorrectamente va a traer preocupación a nuestras vidas. Nos vamos a preocupar por las personas, por las circunstancias, por las cosas. Todo va a ser una fuente de preocupación. Y te voy a hacer pensar en esta mañana, tal vez, cuál es tu fuente de preocupación. ¿Qué es lo que te trae ansiedad? ¿Qué es lo que produce desasosiego en tu vida y te hace que no puedas disfrutar de la paz de Dios? Esa paz de Dios ha sido dada para guardarnos, y nos dice el capítulo 4, voy a leer los 9 versículos primeros de Filipenses, 4, 1 a 9. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados,
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra en nuestras vidas. Fijaos cómo en esta sección vemos cómo la paz de Dios que aparece en este pasaje, en el versículo 7, nos ha sido dada para guiarnos. Y el versículo 9 terminaba diciendo, eso que aprendisteis y recibisteis de mí, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios estará con nosotros, pero el Dios de paz está con nosotros. Así que es importante que esa paz de Dios pueda ser una paz que la vivamos entre los creyentes, la conozcan los que todavía no son creyentes, y finalmente la experimentemos en nuestra vida para huir del afán y de la ansiedad. Fijaos cómo en la primera parte Pablo va a estar hablando de que esa paz es necesario practicarla entre los creyentes. Hermanos, amados, gozo y corona mía. 2 veces en este versículo aparece la expresión amados. Y es para mostrar el afecto que tenía Pablo en su corazón por los filipenses. Los amaba de verdad. Y si lo recuerda, es algo que no es normal en un mismo versículo 2 veces, llamándole amados, amados. Y por ese amor que les tenía, también estaría sufriendo, porque en el versículo a continuación menciona a 2 hermanas que tenían dificultades en su relación, y les pide y les ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. De nuevo recuerdo, no estaba pidiendo que fueran emocionalmente iguales, que sintieran las mismas emociones, sino que tuvieran un mismo pensamiento, un mismo corazón respecto a su manera de actuar. Y de nuevo esa palabra, ese sentir, ese mismo sentir, nos vuelve a traer al capítulo 2, el sentir de Cristo Jesús. Así que les estaba pidiendo básicamente a Evodia y a Síntique, y nos pide a cada uno de nosotros que seamos del sentir de Cristo Jesús, que nos dice ese capítulo 2, que no estimó su propio derecho como Dios, como cosa a la que aferrarse. Ese sentir de Cristo Jesús es el que hace que no nos tengamos que aferrar a nuestros derechos como algo que no podemos renunciar. Si crees que hay algo en tu vida que no puedes renunciar, obviamente aparte del Señor, no es el sentir de Cristo Jesús. Porque aun siendo quien era, el Hijo de Dios, el que participaba de su plena divinidad, siendo y existiendo en forma de Dios, que es lo mismo que decir, era Dios, como dice Juan 1:1, el Verbo era Dios. No estimó eso como algo imposible de desprenderse para identificarse con nosotros. Y ese es el sentir que está pidiendo a Evodia, a Síntique, pero que nos pide a cada uno de nosotros. Si hay algo que te impide relacionarte con otro, si no es el sentir de Cristo, fuera. Fuera. Fuera, porque será un estorbo y será un problema que nos impedirá avanzar. Sed de un mismo sentir en el Señor. Así, no sabemos cuál era la disputa, el motivo entre Evodia y Síntique, pero sí nos dice que eran
hermanas que lucharon junto a Pablo por el Evangelio, y de eso da testimonio en el versículo 3. Por tanto, eran ejemplos influyentes en la congregación, eran ejemplos que seguramente serían notables y conocedoras la congregación, pero cuando el ejemplo se volvió para mal, porque tenían una manera diferente de sentir de Cristo, tuvieron que ser recordadas y exhortadas a volver al sentir de Cristo Jesús. El hecho de que las mencione por nombre, Pablo, también nos trae a la mente el hecho de que eran personas o hermanas importantes para él, y eran importantes también para la congregación. Y eso nos hace pensar también en nuestro papel en la congregación. Tal vez nosotros en nuestra mente solemos hacer diferencias y categorías, pero para Dios, ¿sabéis cómo nos habla? Como miembros de un cuerpo. Sois miembros todos de un mismo cuerpo, y cada miembro tiene su función. Y cuando alguien se autoexcluye, Pablo enseña en 1 Corintios que no debe hacerlo, porque el cuerpo se va a resentir de esa actitud. Y así tampoco podía hacerlo ni Evodia, ni Síntique, ni el que después es mencionado, ni Clemente. Necesitamos volver de nuevo a sentir como sintió Cristo Jesús, que fue capaz de poner sus derechos a un lado y por amor entregarse por nosotros. Si eso no lo hubiera hecho, no tendríamos nada que decir ni nada que celebrar ahora, ¿verdad? Tampoco existiría la Iglesia. Tampoco habría promesas y herencia por delante que disfrutar. Y como he dicho antes, que Él nos libró de la muerte, no sería verdad. Estaríamos tan muertos en nuestros delitos y pecados como lo estábamos antes de conocer a Dios, a Cristo. No olvidemos, como termina diciendo Pablo en el versículo 3, que sus nombres, como la de todos los colaboradores de Pablo y todos aquellos que tienen a Cristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando oigo esta expresión, escritos en el libro de la vida, recuerdo las palabras que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, una vez que volvieron muy contentos porque habían ido a hacer unas campañas tremendas por las poblaciones de Israel, y habían sanado enfermos, habían echado demonios y venían pletóricos. Y el Señor les dice, bueno, eso produce alegría, ¿verdad? Eso es bonito, eso es espectacular. Pero sobre todo, gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De todas las cosas bonitas, hermosas, grandiosas, espectaculares que podéis gozar, gozaos sobre todo de que vuestros nombres están escritos en la vida. Porque cuando no hayan cosas espectaculares, no hayan cosas gozosas, no hayan cosas maravillosas, vuestros nombres seguirán escritos allí. Y eso es la base de vuestro gozo. Y eso es la base de vuestra paz. De nada sirve lo maravilloso si estás perdido eternamente. Así que también te hago la pregunta. ¿Sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta más importante que puedas hacerte en esta mañana. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? En el libro de la vida solo son escritos aquellos que han pedido perdón de sus pecados y se han limpiado en la sangre de Cristo Jesús. Aquellos que le han confesado a Jesús como su Señor, su Salvador. Aquellos que han reconocido que Cristo fue a la cruz por sus pecados. Y en ese momento, cuando oramos al Señor con arrepentimiento en el corazón, Él escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y como Él mismo dice, y nunca más borraré su nombre de allá. No hay peligro. No es un libro que se pueda perder, no es un libro que se pueda borrar. Está hecho, si pudiéramos decir, con la tinta indeleble de la sangre de Cristo. Así es, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, gózate y regocíjate. Pero si no lo está, no dejes pasar el día hasta tener esa seguridad. Pregunta a papá, a mamá, a quien quieras, a mí mismo, cualquiera que haya pasado por haya dado ese paso, ¿cómo puedes hacerlo? Volviendo al texto, no olvidemos que el motivo de nuestro gozo, como parece que podría ocurrir con aquellas personas que estaban enfrentadas en la iglesia, el motivo del gozo no es llevar la razón,
No es llevar la razón, sino lo que somos en Cristo Jesús, sino donde están nuestros nombres escritos. Ese es el motivo de gozo. Alguien decía, podemos discutir si el tren en que vamos es de pasajeros o es de mercancías, si es un AVE o es uno que para en todas las estaciones y apeaderos. Podemos discutirlo, pero lo importante es que el tren nos lleve al destino que queremos. Eso es lo fundamental. Si estamos en Cristo, puede ser que haya muchas diferencias en cuanto a nuestros sentimientos, pero no puede haber diferencia en cuanto a nuestro sentir, que Él es el que nos lleva a la salvación. No son nuestras razones, por tanto, lo que nos produce alegría o debe producir alegría y gozo, es estar en Cristo Jesús. Porque podemos tener razón o no, pero todos tenemos la misma posición en Él. En Cristo estáis salvos. Necesitamos, por tanto, practicar esta paz entre los creyentes, y Pablo dedica esta primera parte del capítulo 4 a hablarlo. Pero también necesitamos mostrarla a los que todavía no conocen a Cristo. Y el versículo 5 dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ya no estamos hablando dentro del ámbito de la congregación, está hablando de aquellos que están fuera de la congregación también, que todos conozcan vuestra gentileza. Y esta palabra gentileza, que se encuentra en varios lugares, en 2 lugares más del Nuevo Testamento, se suele traducir también como amabilidad o equidad. Si tenéis una versión de las Américas, la traduce como bondad. Que vuestra bondad, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. En contraste con las actitudes que nos rodean, que se dan en el mundo, el cristiano debe caracterizarse por su gentileza y por su paciencia hacia los demás. Esa actitud es como una tarjeta de visita. No hace falta que digas que eres creyente en Cristo Jesús. Muestra tu gentileza, muestra tu amabilidad, muestra tu generosidad, tu paciencia. Esa es la mejor tarjeta. Después tendrás ocasión también de decir quién te dio esa gentileza, quién puso en tu corazón ese carácter que te permite ser gentil con los demás. Pablo quiere que esa actitud sea bien conocida no solamente entre los cristianos, sino entre todos los hombres, todos los seres humanos. Y hemos de pensar que las diferencias, los problemas, las disputas, trascienden antes que la gentileza, que la cordura, que la generosidad. Siempre corre más rápido la crítica y las diferencias que la gentileza. Así que nos tenemos que anticipar y esforzar para que esa gentileza sea dada a conocer. Y la razón que Pablo da en ese versículo es interesante, que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y esa expresión la podemos entender de 2 maneras, y las 2 son correctas. Por un lado, la entendemos como su venida es inminente. El Señor está pronto a llegar. Así que hay poco tiempo y necesitamos dar a conocer esta paz, esta gentileza a todos los hombres. Así que no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Ya nos debemos dedicar a eso, porque el Señor viene y necesitan muchos de conocer la paz de Cristo. Pero también tiene el sentido de que el Señor está tan cerca que conoce bien nuestros actos. Nos está viendo a cada momento, sabe nuestro actuar, sabe nuestras palabras, pero sabe también lo que hay en nuestro corazón. El Señor está tan cerca que no podemos ocultarle nada. No podemos intentar vivir una vida doble, porque Él es consciente de ello y lo sabe, y lo sabe. Así que, al igual que debemos resolver nuestras dificultades, nuestras diferencias, debemos mostrar también nuestra gentileza, porque el Señor está cerca y es conocedor de todo ello. En otros lados dice, y el Señor es vengador también de estas cosas. Todo nos debe llevar a una actitud de vigilancia, de atención acerca de lo que somos, pero también cómo actuamos. Así que esa paz es necesario que sea mostrada también a los no creyentes. Pero
No es que seamos egoístas, pero a fin de cuentas también tratamos de ver cómo esto lo aplicamos a nuestra vida, cómo esto lo vivimos, cómo podemos experimentarla en nuestra vida. Y para eso Pablo, a partir del versículo 6, nos da las claves. Desde el punto de vista espiritual, la preocupación viene, como decía antes, de pensar incorrectamente. Si queréis, de sentir incorrectamente. Y ahí engloba nuestra mente y nuestro corazón. Pensar incorrectamente, sentir incorrectamente nos va a llevar a la preocupación. Nos vamos a preocupar sobre las circunstancias, sobre las cosas, sobre la gente, pero no bastan las buenas intenciones para superar la preocupación. No basta. Es necesario tener una mente renovada con la palabra y bien afirmada, como también Pablo les dice en el primer versículo que hemos leído: estad firmes en el Señor para poder tener esa mente segura. Y las medidas que hay que tomar para este triunfo sobre la preocupación también están aquí. Una es orar, otra es pensar y otra es vivir correctamente. Orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Y es lo que va a mostrar en los versículos que nos quedan. La paz de Dios viene cuando oramos correctamente, cuando pensamos correctamente y cuando vivimos correctamente. Fijaos en cada una de ellas. En los versículos 6 y 7 nos habla de la oración. ¿Cómo orar correctamente? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. No es posible controlar las circunstancias, os habéis dado cuenta. Nos sobrepasan y están muy por encima de nuestras posibilidades cambiarlas. Pero es muy posible que las circunstancias sí que nos controlen a nosotros. Y a veces son la causa de esa ansiedad, de esa preocupación en nuestra vida, ¿verdad? Por eso Pablo nos muestra cuál es la primera de las medidas para vencerlas: la oración. La oración. Cuando dice, por nada estéis afanosos, Pablo afirma que no hay circunstancia, no hay persona, no hay cosa posible que la oración no sea efectiva. Vuelvo a repetirlo. No hay circunstancia, no hay persona, no hay cosa para la que la oración no sea efectiva. Y esa confianza de Pablo la transmite en esta palabra: por nada estéis afanosos. Bueno, pero el trabajo, si te falta trabajo, es un motivo de preocupación. No, por nada. Bueno, pero tengo este problema grave en mi familia de salud. Por nada estéis afanosos. Y empieza a pensar qué es aquello que trae preocupación a tu vida y a tu corazón. Y dile, por nada debo estar afanoso. Tampoco por eso, tampoco por eso. Afán, la palabra afán, de donde nos viene ese término afanosos, es un término que dicen los entendidos que significa ser atraído en diferentes direcciones. Cuando hay cosas que nos atraen en diferentes direcciones, ¿qué es lo que hacen? Pues complican nuestra mente. Hacen que no se pueda centrar, no se pueda enfocar en lo verdaderamente importante y acaba produciéndose una ruptura que a veces llega a ser una ruptura emocional, mental y física. Y vivimos, claro, sí, preocupados y buscando la paz de Dios, pero por otro lado afanados, porque no podemos controlar esa circunstancia que nos hace preocupar. De ahí que la causa principal es no tener una mente sencilla, es decir, una mente que tenga un único propósito. Y cuando Pablo habla de ese propósito, de esa mente sencilla, esa capacidad de enfocarse, tiene solamente un pensamiento: glorificar a Dios. Era su pensamiento único, podríamos decir. Era en lo que se enfocaba Pablo. Así que todo lo demás era secundario. Y aún las dificultades que padecía en su vida e incluso el peligro de muerte que estaba acechándole en la cárcel era secundario, porque por muerte o por vida, dice al principio de la carta, lo que quiero es glorificar a Dios, que Cristo sea glorificado. Aunque vayan por ahí diciendo y predicando a Cristo por contienda, por añadir aflicciones a mi vida, me es igual. Lo que quiero es que Cristo sea glorificado. Y cuando pone eso en su mente y en su corazón,
Todo lo demás pasa a un segundo plano. Sea el trabajo, sea la preocupación por las iglesias, sea la preocupación por su propia vida. Imaginaos cómo Pablo lo encajaba a través de tener una mente capaz de enfocarse en un solo punto, glorificar a Cristo. Y esto está en perfecta sintonía con lo que enseñaba el Señor Jesús. Allá en el Sermón del Monte conocemos bien esas palabras de Mateo 6:25. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Él os dará las demás cosas por añadidura. ¿Qué son las demás cosas? Habla del vestido, habla de la casa, habla de la salud, habla y podría hablar de muchas otras cosas que nos quitan la tranquilidad, la paz y nos traen preocupación. Pues pon esas. Esas son las cosas que Dios añade en su momento cuando ponemos el reino de Dios y su justicia. Pablo usa dos palabras para hablar de la oración correcta. Habla de petición y de ruego. Y aunque sabemos que la oración incluye también adoración, y así nos lo han enseñado y hemos enseñado, ¿no?, que la oración también es gratitud, la oración también puede tener confesión, puede tener intercesión. Aquí Pablo se está centrando en ese aspecto de la petición y ruego. Poner delante del Señor en toda petición y ruego. La petición es presentada delante de Dios, es decir, que será presentada con una actitud de reconocimiento, de que somos seres dependientes. Cuando yo pido a Dios, estoy diciendo, Señor, yo no soy suficiente para esto. Te necesito. Dependo de ti. Tengo necesidades. Y eso implica colocarme, obviamente, en un plano de humildad. Cuando uno está por encima, pide las cosas de una manera diferente. Más bien las ordena. No es una petición realmente. Aquí la petición es, Señor, tú eres el que tiene la respuesta y yo te la presento. Como dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta que no hay esa actitud de humildad bajo la poderosa mano de Dios, no puede haber ni exaltación ni libertad de la ansiedad. Por eso el camino de la oración nos lleva a la humildad bajo la mano de Dios. Pero también nos debe llevar la oración con fe. La oración debe tener humildad, pero debe ser también revestida de fe. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra debilidad y es poderoso para proveer de nuestras necesidades. Y eso implica que creamos que Él las puede solventar. Eso es la fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tampoco que nuestra oración sirva delante de Dios. Podemos tener desconfianza de nosotros mismos, bienvenida. Podemos tener desconfianza de las circunstancias que nos envuelven, así es. Pero no podemos dudar de Dios. No podemos dudar de que Él puede y de que Él hará lo que debe. Si la oración es presentada con estos requisitos, solo queda esperar. No hay nada más que hacer. No nos podemos ansiar ahora, después de orar. Precisamente oramos para liberarnos de ese afán. Pablo lo está enseñando así claramente. Pide, ora al Señor, ruega y descansa. No tienes más que hacer. No tienes más que hacer. Bueno, ya sé que el proverbio español dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, sí, puedes seguir dando con el mazo, pero cuidado no te pilles los dedos, que te hará mucha pupa. Y a veces le damos más importancia a seguir dando con el mazo que a orar al Señor. Y aquí Pablo no pone absolutamente nada de actuar. Vendrá un momento de actuar, pero en otras áreas de nuestra vida. En lo que se refiere a la lucha contra la ansiedad y el afán, ahí solamente es la oración y ruego con acción de gracias. Y es interesante que introduzca la gratitud en la oración, porque pides y das gracias. Bueno, primero tendría que pasar algo entre medio. Pides, recibes y después das gracias. No, porque ese es orado con humildad y con fe. Puedes dar gracias antes de que recibas lo pedido. Puedes dar gracias antes de recibirlo. Con acción de gracias. La gratitud, por tanto, puede acompañar a toda actividad del creyente, a toda actividad, hasta que llegue a formar parte de su carácter. Y por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, sed agradecidos. Ya no solamente dad gracias en todo,
sino sed agradecidos. Que vuestra manera, vuestro carácter, vuestro estilo de vida sea de gratitud al Señor, pero gratitud a todo lo que ponga el Señor a vuestro lado, aún de las circunstancias difíciles, aún de las pruebas que parece que os causan inquietud y afán. Y el resultado de esa actitud correcta y esa oración correcta es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Eso no significa que se ha esfumado el problema. No significa que las circunstancias han cambiado. No. Significa que hay una confianza en tu interior a pesar de las circunstancias, que es lo que Dios te pide para experimentar su paz. Con la ansiedad, la paz de Dios no tiene cabida. Es como un globo que se hincha y no deja espacio para que la paz de Dios pueda llenar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Os acordáis de la escena del profeta Daniel en el foso de los leones? Yo me imagino ahí, con leones hambrientos, no estaría uno precisamente dispuesto a dormir a gusto. Pero os digo que aquella noche durmió mejor Daniel en el foso de los leones que el rey, que nos dice la palabra que no pudo dormir, no pegó ojo aquella noche, sabiendo que Daniel estaba allí. Cuando estamos en el Señor, cuando sabemos que Él controla las circunstancias y así oramos, podemos descansar, podemos dormir y dar gracias. Así que orar correctamente es importante para poder experimentar la paz de Dios, pero también tenemos que pensar correctamente. Y nos dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, hay varias cosas más que vamos a ver, dice, en esto pensar. Es decir, llenad vuestra mente de estas cosas. Y hace toda una lista de cosas que debemos llenar nuestra manera de pensar. Y de paso, ahora nos preguntamos, ¿en qué pensamos? ¿En qué va a ocupar nuestra mente el resto del día? ¿Qué vamos a estar pensando en el resto del día? A ver si hay algo de esto. Dice todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. ¿Sabéis que el diablo siempre pretende hacernos creer la mentira? Es su naturaleza. Es padre de mentira y quiere engañarnos. Y su punto número 1 en el plan del día es hacerte creer alguna mentira. Pero el Espíritu Santo es el que renueva tu mente. La palabra de Dios, por eso transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que necesitamos llenar nuestra mente de lo que es verdadero, la palabra de Dios, para que no quepa la mentira de Satanás. ¿Qué mentira de Satanás te quiere hacer creer? ¿Que no vales nada? ¿Que no tienes habilidades? ¿No tienes capacidades? ¿Sabes lo que vales para Dios? ¿Sabes lo que vales para Dios? ¿Quién es el que pone el precio de tu vida, de tu ser? No eres tú, ni soy yo. Cuando lo hacemos muy mal y nos valoramos fatal. Pero Dios, cuando quiso ponernos valor a nuestra vida, ¿sabes lo que hizo? Dio a su Hijo. La sangre de Cristo Jesús. Dice Pablo que no es con oro ni plata, no hay oro ni plata en el mundo, ni en el universo, que pueda valorarte adecuadamente, solo la sangre de Cristo. Así que si eso es lo que vales para Cristo, si Él dio su vida por ti, no tenemos derecho a poner un precio menor. Esa mentira de Satanás se clava en el corazón y en la mente de muchas personas y quedan anuladas, quedan inutilizadas para el servicio, para la ayuda, para el Señor. Y entonces preferimos sentarnos, no hacer nada, dejar que las cosas pasen o que la hagan los demás. Cuando el Señor te ha dado un valor y una posición para hacer y para vivir. Así que lo que es verdadero, lo que es honesto o lo justo también, significa lo que es digno de respeto y rectitud. No nos enfoquemos en cosas que son deshonestas, deshonrosas, que lleguen a controlar nuestros pensamientos. Estilos de vida que no son los que tienen que ver con un hijo o una hija de Dios, que no reflejan el rango
que no reflejan la categoría que te ha dado Dios como hijo o hija de Dios. Ya hay muchas personas que viven así porque no tienen ese rango que tienes tú y que tengo yo como hijo de Dios. Así que lo que es digno de respeto, lo que es recto, justo, honesto, eso que llene tu mente. Lo que es puro, lo que tiene que ver, claro, con la pureza moral. Vivimos en una sociedad que se basa en la impureza, en el pecado, en la sexualidad, y atrae a las personas, a veces hasta consumir los objetos más absurdos con imágenes sensuales. Y nosotros estamos metidos en ese bombardeo constante. ¿Qué atrae nuestra vida? ¿Qué atrae nuestra mirada? Cuida donde pones tus ojos. Cuida lo que ves. Cuidemos lo que vemos. A veces, sin darnos cuenta, es por ahí por donde el diablo nos introduce su tarjeta de presentación y la aceptamos. Lo amable es aquello que es hermoso, que es atractivo también. Y aunque el diablo quiere hacernos creer que todo lo hermoso Dios lo prohíbe, es así como piensa la gente. Es que todo lo bueno, la Biblia y Dios dicen que no es bueno, que es pecado. No es así. Eso lo habla el desconocimiento, la ignorancia y la mentira de Satanás. La hermosura y la belleza de Dios nos dice la palabra que es indescriptible. Y muchas veces no la conocemos y como no la conocemos, no la apreciamos como algo atractivo. No nos empuja a buscarla con solicitud en nuestra vida. Y la vamos dejando ahí y va pasando. Y pasamos horas tal vez distraídos con cosas absurdas que parecen bonitas o bellas. Y soy alguien que disfruta enormemente. Y ayer disfruté en la naturaleza con los ríos que tenemos aquí cerquita, en el Montseny. Me encanta eso. Pero que nada de eso nos distraiga o sepamos dirigir todo eso hacia aquel que lo creó y ver la belleza que Dios refleja en su creación. Y eso nos hará que seamos atraídos al Señor cada vez más. Eso es lo amable, eso es hermoso. Si hay lo que sea de buen nombre, dice, lo que es de buen nombre. Significa aquello que es digno de conversación. Aquello que es digno de conversación. De lo que hablamos o de lo que hablemos en este día y los sucesivos, que sea algo del cual merezca la pena hablar. Que tenga todos esos requisitos, que sea verdadero, que sea honesto, puro, amable, que sea edificante. Eso, de buen nombre, digno de la conversación. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, eso es aquello que nos motivará a mejorar y a recomendarlo también a los demás. Lo que es virtuoso, lo que es de alabanza. Nuestra tendencia es a ver lo negativo, a ver el defecto, a saltar a la crítica, a autojustificarnos también de nuestros propios errores. Por eso debemos hacer un esfuerzo en centrarnos en lo bueno, en lo virtuoso, en lo digno de alabanza. A veces solo vemos lo negativo y descartamos, pasamos la página y decimos aquí no hay nada. O vemos a las personas y juzgamos que no hay nada que sacar. Pero no es así. Si hay el Señor haciendo su obra, siempre habrá algo digno de alabanza. Pensemos así también los unos de los otros. ¿Qué es lo que puede alabar o puedo alabar en el hermano o en la hermana? Lo que es digno de alabar. Porque eso nos invitaría a imitarlo, como el pecado a rechazarlo. Así que orar correctamente es importante para experimentar la paz. Pensar correctamente es importante para vivir la paz. Y el último versículo 9, vivir correctamente es importante para experimentar la paz de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, se le acaban los verbos a Pablo para decir todo lo que habéis recibido, no solamente de oídas, habéis visto el ejemplo en mi propia vida. Y Pablo debería ser muy humilde y a la vez muy consciente cuando decía esto, porque también en otros lugares él mismo se presenta como el último de los apóstoles, ¿no? Pero también podía saber decir, imitadme. Porque si tenéis esa mente
y ese sentir de Cristo Jesús. Si estáis enfocados en lo verdadero, lo honesto, no vais a ver los defectos de Pablo. Vais a ver aquello que es digno de ser imitado en Pablo. Y eso es lo que debéis centraros. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, haced. Y entonces será cuando el Dios de paz estará con vosotros. Qué bueno que tengamos por un lado la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones, pero a la vez el Dios de paz está con nosotros. No necesitamos nada más para experimentar la paz, para vencer la ansiedad. Lo tenemos todo. Pero la cuestión está en este versículo final. Si lo vamos a hacer, si lo vamos a practicar, si solamente quedará como una lección teórica y ya está. O vamos a tratar de que la paz de Dios sea una paz vivida entre nosotros, que sea conocida de los que todavía no conocen a Cristo y que sea vivida en nuestras vidas mediante la oración y un pensamiento correcto y una vida correcta. Yo espero que os haya animado a buscar algo más esa paz de Dios en vuestras vidas, a enfocarnos en ese sentir de Cristo Jesús, que es el único que puede garantizar que podamos efectivamente experimentar, que oremos con toda oración y ruego, dando gracias porque el Señor sabe de que tenemos necesidad, que sepamos también llenar nuestra mente solo de aquello que va a contribuir a esa paz y va a permitir que el Dios de paz esté con nosotros. Que va a estar, está prometido, pero que sintáis la presencia de Dios cada día va a depender de que llenemos nuestra mente y nuestro corazón. Que Él esté con nosotros y con vosotros cada día. Señor, te alabamos y bendecimos porque solo tu provisión es la única necesaria para vencer realmente toda la preocupación, el afán y la ansiedad. Señor, ayúdanos a entender que tú, que eres el Dios de paz, nos das también esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero queremos orar correctamente. Queremos orar reconociendo que necesitamos de ti cada día, que no somos suficientes, que nuestras fuerzas no valen. Señor, que necesitamos de ti y de ese Dios que sabe también lo mejor para nosotros y que nos concede cada cosa en su justo momento. Señor, ayúdanos con las preocupaciones, sea cual sea la que nos quite el gozo y nos dé ansiedad, a ponerlos en ti, a echar toda esa ansiedad sobre ti con humildad, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por estas promesas, gracias por esta provisión y te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder llenar nuestra mente de todo lo bueno, lo hermoso, lo aceptable, lo recto, lo justo, de tal modo que Satanás no pueda introducir por ninguna rendija ninguna de sus terribles mentiras. Te pedimos, Señor, también que nos concedas una buena semana y especialmente a aquellos que sufren y que padecen, tu consuelo les llegue y tu presencia esté constante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor os dé una buena semana y el Señor os guarde a todos.